Bien, vamos a continuar hablando acerca del presupuesto. Entonces, hemos visto algunas razones por las que el presupuesto podría variar y se podría o tendría que modificarse en ese caso. Ahora, hablemos acerca de los costos que implican la construcción. Dentro de la construcción están lo que son los materiales, la mano de obra, el equipo y la herramienta adecuado, y también los gastos generales o administrativos, ¿no? Que son partes de la obra y son importantes tomarlos en cuenta. Y también los impuestos. Y esto depende mucho de qué es lo que se esté haciendo. A ver, por ejemplo, para la construcción de una columna, ¿qué materiales se necesitaría? A ver, podemos enumerar. Primero, Arena, grava, eso. ¿Qué más? Cemento, acero, Acero. Después, cemento, ya está. Faltan más todavía hartos. algún aditivo tal vez. Madera, alambre, clavo, Madera, alambre, clavo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Bien, ¿no? No escuché eso, pero ya. Esos son los más importantes, ¿no? Lo más importante, agua psinji. Agua también, ¿sí? Eso es importante. Entonces, fíjense que la columna solamente es hormigón con acero. Claro, el hormigón está la arena, el cemento, el agua, el acero y el alambre. Pero la madera y otro tipo de cosas como los clavos no forman parte de la columna, pero son materiales que se utilizan para la construcción. Ahora, si hablamos de la mano de obra, ¿qué tipo de mano de obra se necesita para la construcción de una columna? ¿Mm? Los encofradores, ¿sí? ¿Qué? Los enferradores. Encofrador. Una Los cosa es enferradores. enferrador, enferrador, ¿no? Sí, Una cosa encofrador y otra cosa enferrador, ¿no? Después, ayudantes. Pues, los ayudantes, ¿no? Por lo menos por un cubo de columna, ¿cuántos ayudantes se necesita? ¿Dónde está? No se ha conectado ya este muchacho. ¿Cuánto se necesita? ¿Cómo dije? ¿Puedes repetir? Para un metro cúbico de columna, ¿cuántos ayudantes necesito? ¿Un ayudante? Dos, pues sí, para ayudar a vaciar, para agarrar, puntalear todo. Claro. Te ayudan, sí. Pero en Sin el los ayudante. precios, pero en los precios unitarios solamente pongo un ayudante, pero con un rendimiento bajo, ¿no? A fin de que haga falta más ayudantes y el precio compense, ¿no es cierto? Entonces se necesita ese personal, ¿no? Y si hablamos de equipos y herramientas, ¿qué tendría que entrar ahí? Herramienta, la mezcladora, vibradoras. Ujú, claro. Y las herramientas menores va en un porcentaje en lo que es equipo y herramientas, ¿no? Que generalmente es entre el 5 y el 6% de equipos y herramientas. Entonces, esos son los costos que se tiene para la construcción. Y después vienen los gastos generales,
que puede ser un 5 a 7% o incluso 10%. Los administrativos, claro, gastos generales incluye administrativos e imprevistos, y los impuestos, que es el 14,09 o 14%, 14,39 y el 3,09%, ¿no? Y también incluye el 55% de la mano de obra en beneficios sociales que se tiene que pagar, ¿no? A la gente. Entonces, ahí está la ganancia, ¿no? Del contratista, porque no les paga beneficios sociales a la gente, ¿no? Y ahí está donde compensa, ¿no? Su ganancia. Bien. Entonces, eso implica los costos cuando hablamos. Mm, bueno, ya me importa. Etapas en el estudio de un presupuesto, ¿no? A ver, vamos a leer esto. A ver, José Luis Mamani Poma, a ver, léelo tú, por favor. Ya, Inge. Buenas noches. Adelante. Se debe analizar el calendario para la presentación de la propuesta, es decir, tomar en cuenta cuando se terminará el análisis de los precios de los materiales, el tiempo en que se terminará de elaborar los aspectos técnicos de la propuesta, tiempo que se requerirá la compaginación de la propuesta, etc. Eso, ¿no? Entonces, hacer una propuesta no es un trabajo fácil, ¿sí? Implica bastante tiempo, ¿sí? Algunos lo hacen en una noche, ¿no? Pero entre varias personas. Entonces, elaborar una propuesta es complicado. Tiene que haber compaginación, índices, rúbrica, revisar los formularios, fotocopias, y es harto trabajo es. Bien, otro paso se tiene que hacer con suficiente tiempo, por lo menos unos 5 o 3 días de anticipación. A ver, Hidalgo, Melchor, Gonzalo, Guillermo, ¿estás ahí? No hay. Villarroel, José Ernesto. Y buenas noches. Adelante, por favor. Posteriormente se debe realizar un exhaustivo análisis de las bases de la licitación plasmando en el pliego de condiciones otorgado por la empresa contratante. Bien. Entonces hay que ver si nuestros precios unitarios están de acuerdo al pliego de condiciones. Y esto es importante porque puede ser causa de descalificación. Por ejemplo, aquí en el análisis de precio unitario, para este trabajo de mejoramiento de subrasante, alguien podría pensar de que simplemente es suficiente un rodillo liso y una motoniveladora, ¿sí? Pero dentro de las especificaciones técnicas señala un procedimiento de trabajo, lo que incluye cisterna, cargador frontal, rodillo liso, volqueta y todo eso, ¿sí? Entonces, dentro de las especificaciones técnicas significa que incluso se tiene que traer material para reemplazar la capa subrasante. Entonces, aquí se coloca material para reemplazar la capa subrasante, ¿sí? Pero podría haber otras especificaciones técnicas donde dice solamente es un mejoramiento en el sentido que se requiere un compactado y limpieza. Entonces ya no sería necesario material de banco de préstamo y varios de esos tractores no serían necesarios. Entonces, mucho depende de cómo esté planteando eh, los, las especificaciones técnicas. Por ejemplo, cuando dice aquí provisión y conformación de material granular, obviamente necesito material granular. Necesito cierto personal y necesito también cierto equipo.
Y si me olvido un equipo, por ejemplo, la volqueta, ¿en qué voy a traer el material si no hay volqueta aquí presupuestada? Entonces, eso implica causa de descalificación. ¿Por qué? Porque mis precios unitarios no están cumpliendo las especificaciones técnicas del trabajo. Entonces, es algo serio. Entonces, podía encontrarse muchos errores haciendo una comparación en lo que pide eh, el contratante y lo que tú ofreces. ¿Sí? Ahí puede haber variaciones que pueden ser causa de descalificación. Por ejemplo, recuerdo que en una oportunidad se hablaba de hormigón para pavimento rígido, pero hicieron una observación de que si bien en el hormigón de pavimento rígido había todo, pero le faltaba fibra. Y justo la especificación técnica decía que era con fibra y no había presupuestado la fibra. Entonces, descalificado el ítem porque no cumple las condiciones de las especificaciones técnicas. Y la propuesta es rechazada, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Y hay que tener cuidado. Bien, inciso C. A ver, Freddy Catón, por favor. Buenas noches, Inge. Adelante. Se debe preparar un listado de cotizaciones de los materiales a utilizar en la obra. Para esto se deben tener claramente identificadas las exigencias y especificaciones técnicas que pide la entidad contratante. En el caso de la cotización de subcontratos, se debe procurar entregar el máximo de información al cotizador. Bien, gracias, Freddy, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen que ser cotizados, porque los precios podían fluctuar, podrían variar, y también se tienen que especificar claramente las especificaciones y exigencias técnicas que requiere la entidad contratante. Entonces, por ejemplo, en el caso del tubo, en el caso de agua potable, puede pedir un tubo clase 6, por decir, pero que sea de cierta marca, ¿ya? Entonces yo puedo conseguir Plamat, pero me piden marca Tigre. Entonces eso es otro costo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las construcciones de hormigón armado, me pueden pedir cerámica Fabose. Yo no puedo ponerle Cobose. Ellos me están pidiendo Fabose o cerámica Gladimar, que es más cara, ¿no? Entonces, eso tengo que fijarme, ¿no? Que se están escogiendo los materiales que son adecuados con los precios adecuados. En cuestión de cerámica hay de todo precio. Entonces tengo que elegir la que es adecuada, ¿no? La que me están pidiendo. Bien, veamos este de acá. A ver, Cristian Sánchez, por favor. No hay. Inge, voy a Adelante, leer. por favor. Una vez tomando un conocimiento cabal del trabajo a ejecutar y las condiciones impuestas por la entidad contratante, es siempre recomendable una visita al lugar, el lugar que generalmente es exigida por la entidad contratante en el pliego de condiciones. En esta visita al lugar se debe detectar las condiciones en que se deberá efectuar la obra. Los accesos, sitios de instalación de faenas, restricción de paso de puentes y caminos, calidad de terreno,
Disponibilidad de materiales, maderas, combustible, agua potable, medios de transporte del personal, verificar el mercado de los materiales a utilizar, climatología y etcétera. Bien. Entonces, ¿por qué es necesario hacer una visita a la obra? Aquí vemos otras razones. A ver, ¿por qué se debe efectuar una visita a la obra? Para ver sí, el terreno, dónde se encuentra, cómo es, tal vez está lleno de hierbas, qué lugar rocoso, todas las cosas, sí. Ujú. Las faenas, ¿no? A veces es mejor alquilar un lugar a construir faenas. Tal vez si hay lotes cercanos o depósitos o garajes que tienen las personas, se puede alquilar eso, ¿no? Y eso se puede utilizar como depósito o dormitorio o comedor o lo que sea necesario. ¿Sí? Y así se puede evitar comprar material para faenas, que también es costo, ¿no? Realizar, ¿sí? Hay que ver el clima, ¿sí? Y demás. También otro paso importante es tener un listado actualizado de mano de obra y maquinaria, ¿sí? En el caso de las maquinarias se debe tomar en cuenta el costo del combustible o la fluctuación que tendrá este durante el transcurso de la realización de la obra, mantenimiento y desgaste de neumáticos. Entonces eso puede ir variando, ¿sí? El combustible puede ser escaso, ¿no? Hay lugares como el trópico de Cochabamba, donde el combustible a veces lo venden de forma clandestina, ¿no? Ni siquiera en los surtidores, y es difícil conseguir, y está restringido también, ¿no? Cargar combustible en un barril. Entonces hay que ver cómo se puede hacer, si se necesita un permiso o algo así, para poder permitir la carga para los tractores, ¿no? Que van a trabajar. Entonces se tiene que pensar en eso, ¿sí? Y por eso es importante hacer una visita al lugar también y averiguar esas cosas, ¿no? Y tomar en cuenta los costos adicionales que va a implicar todo ese proceso. Bien, ahora concentrémonos en el costo directo. El costo directo incluye lo que son los materiales y la mano de obra, y también la maquinaria, equipo y las herramientas que se van a utilizar. Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos del costo directo, ¿sí? En una obra. Bien, vamos a ir más abajo. Los materiales son recursos que se utilizan en cada una de las actividades. Eso ya habíamos hablado. El costo de los materiales implica también el transporte. Es decir, fíjense esta palabra, puesto en obra. ¿Qué les hace entender eso cuando se dice puesto en obra? Que el material te lo llevan a la obra en G. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el cubo de arena aquí en Cochabamba? 110, 120 debe ser, sí. Puesto en obra, pero no. Claro, y el cubo 110, 120. Pero si vas a recoger en volqueta, ¿cuánto te venden el cubo? Debe estar 70, 80. Eso, ¿no? Entonces, si yo lo voy a colocar en mi precio unitario 70, 80, eso significa que de mi bolsillo va a salir el transporte de ese material. Entonces tengo que poner el precio que me cuesta puesto en obra, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cemento, eh,
En el caso del cemento, si yo compro 5,000 bolsas, eso incluye el transporte, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, tengo que pagar el flete, ¿no? El flete por bolsa se paga, ¿no? Y eso incluye el estibaje, ¿no? Entonces, una cosa es comprarlo en planta, pero también tengo que pagar el flete. O sea, el auto que me lo va a traer y me lo va a descargar, ¿no? O si no, yo puedo llevar un auto y hacer cargar, pero como está todo sindicalizado, el flete ya está incluido, ¿sí? En el costo de la bolsa de cemento. Entonces, por eso se cree que incluye el costo, incluye el transporte, porque ya está incluido. Comprarlo en planta, por decir, puede costar 37 bolivianos, pero puesto en obra cuesta 42,50, por decir algo, ¿no? Entonces eso significa que a la fuerza estás pagando el costo del flete por bolsa del transporte, ¿no? De este material de construcción. Entonces eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, como los materiales se van multiplicando por los rendimientos y las cantidades, estos precios, basta que varíen un poquito, pueden traer consecuencias grandes. Ya pueden hacer variar en perjuicio los precios mucho. Así que se tienen que tomar en cuenta estos precios puestos en obra, porque si nos equivocamos acá, el ítem sale muy bajo y ya es difícil después compensarlo la pérdida. Bien, hablemos acerca de los rendimientos de los materiales. Y esto ya habíamos hablado antes con ustedes. Por ejemplo, volvamos al caso de la columna de concreto, de hormigón. ¿Cuánto de fierro vamos a utilizar para columna? ¿Cuánto se cubica por cubo? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Por metro cúbico de columna. Esto se cubica, ¿no? No es que viene ahí nomás un número sin saber. Viene entre 80 a 120 kilos por cubo, ¿sí? Para columna. Y arena y grava entra como 0,7 metros cúbicos de arena o de grava. Y cemento entra en la proporción que corresponde, ¿sí? Como es un metro cúbico, ¿cuántos kilos entra por metro cúbico de cemento para un hormigón normal? 300. No, Los muy 200. poco. Muy poco es 300. 350, ¿sí? Sería pero para dosificación 210. Claro, pues no vas a hacer una columna de 160, ¿no? Tiene que ser por lo menos 210, ¿no? Para arriba. Entonces entra así, ¿no? Entre arriba de 300, ¿no? 350, 60, 70, más o menos. O sea, vas cubicando, ¿sí? Porque exacto no vas a conseguir, pero sí pones un valor un poco sobredimensionado y con el tiempo vas ajustando esos valores. Bien, entonces eso de los rendimientos es importante, ¿no? Por ejemplo, si calculamos el rendimiento que tiene el personal, tenemos que saber, por ejemplo, en cuánto tiempo cava un cubo de tierra un obrero. Eso algunos de ustedes deben saber. ¿En cuánto tiempo cava un metro cúbico un trabajador?
Dependiendo el suelo, Inge. Claro, suelo como, Cuando es rocoso, creo que entre 2 días. Si es ahora, digamos, arcilloso, así, el suelo, entonces un día lo dan, un cubo. Pero los que se dedican, ¿no?, a excavaciones. bien, ¿no? Está por ahí, ¿no? Pero un día me parece demasiado, ¿no? Incluso en los ítems tenías que incluir chicha, coca, ¿no? Pero no, no hay eso, ¿no? Si no, no te lo cava. Si no hay chicha ni coca, no cava nadie nada, ¿no? Bien. Entonces, se tiene que calcular el rendimiento también de la gente, ¿no? Aquí hay una idea de que el rendimiento total es el rendimiento real más el rendimiento neto, ¿no? Entonces, se llaman a las pérdidas expresadas en un determinado porcentaje a lo que se llama rendimiento neto, ¿no? Algunas pérdidas, tanto de tiempo y de material, ¿no? Que puede pasar. Porque imagínense, ¿no? Se traen ladrillos para hacer paredes, pero en ese proceso de descargar el ladrillo, utilizarlo, a veces hasta se desperdicia material, ¿no? Se rompen ladrillos innecesariamente o al descargarse se abollan, se rompen partes y ya no son apropiados. O al final vienen ladrillos chuecos, ¿no? Entonces hay que descartarlos. Entonces siempre va a haber pérdidas, ¿no? Y se tiene que tomar ese porcentaje de pérdidas. Por ejemplo, si se vacía concreto, sea una columna o una viga, ¿qué porcentaje tomó en pérdidas de concreto? Y eso es algo real, ¿no? Siempre va a haber pérdidas. ¿Qué porcentaje tomaría en pérdidas? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué porcentaje tomaría en pérdidas? Entre el 5 al 10% podría ser, Inge. Wow, Rodrigo, ¿tanto? 2%. Inge, ese es lo que se echa a perder el hormigón, ¿no? Cuando se echa al piso, eso es, Inge. Claro, Pérdida, entonces debe ser un 1%, 2%. sí, está muy bien. Entre el 1 al 3%. 10% es muy, muy chambón ya también eso, ¿no? Demasiado. Entonces, Inge, no, eso no es dependiendo a la magnitud del proyecto. no, es por... Si hablas de porcentaje, la magnitud no importa, ¿no? Eso es lo que se va a ir perdiendo. ¿Sí? El 1%. Entre el 1 al 3%, ¿no? Porque a veces, en algunos casos, he visto que para vaciar una losa, en vez de utilizar el guinch y demás, algunos hacen una rampla, ¿sí? Donde uno se da impulso, va subiendo con la carretilla y hay uno que está ahí arriba que lanza un gancho y jala, ayuda a jalar la carretilla, ¿no? Y en todo eso puede haber cierta pérdida, ¿no? De material. Uno de esos obreros se tropieza y voltea la carretilla y se asusta y con pala está recogiendo y es pérdida, ¿no? Es mejor dejarlo así, ¿no? Recoger lo que se pueda y dejarlo en el piso, ¿no? Entonces, incluso al echar de la mezcladora siempre hay pérdida, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta, pero hasta un 3% como máximo, ¿no? Ya más allá ya es demasiado, ¿no? Bien, ahora fíjense los rendimientos de los materiales para una dosificación 1, 3, 4 para zapatas, ¿no? La zapata, fíjense, tiene mayor contenido de grava, o sea, es un hormigón más seco, ¿sí? Y no es tan, es un poco áspero, ¿ya? Porque la idea de la zapata cuando se vacía
el hormigón tiene que parar, ¿sí? Porque se tiene que hacer el rebaje. ¿Alguna vez han visto el rebaje para las zapatas? ¿Cómo se hace? ¿Saben qué es el rebaje en primer lugar? Están en fundaciones, creo ustedes, por favor. Nada, hijo, no nos han enseñado eso. Están enseñados, solo que no se están dando cuenta. A ver, Tal vez con su nombre, Inge, en la construcción. así es la zapata, ¿no ve? Pero no es que es un rectángulo, ¿no? Sino que tiene, digamos que es un rectángulo y tiene sus rebaje, ¿no? O sea, en vez de ser todo un cuadrado grande, se disminuye un 30% y va en forma de diagonal. ¿Sí? A eso Cono truncado Ujú. ¿Cómo les explico? es Como como un cono o un cono truncado. Ujú. Porque la zapata no se vacía así recto como si fuera un plato, ¿no? Así sólido, sino que para disminuir volumen y ahorrar, en vez de que su superficie superior sea plano, se hace así, ¿sí? Entonces, a como eso es como una Inge. pirámide. Eso es como una pirámide. Ah, ya, ya. Eh, a eso se le llama rebaje, pero eso no hacen con encofrado, simplemente le ponen laterales, vacían para el hormigón y con frotacho le van dando la altura final. Es decir, si la altura de la zapata va a ser 40 centímetros, el 30% de eso, ¿cuánto es? 12. Entonces, de donde empieza la columna, tiene que haber 12 centímetros de rebaje y los otros 28 centímetros es de zapata completa y 12 centímetros simplemente es el rebaje. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama el rebaje, que se lo hace con frotacho. Ahora, fíjense, se utiliza como 242 kilos de cemento, que me parece muy bajo, ¿ya? Arena 0,50 y grava 0,70, que está por ahí. Tierra de construcción 61, me parece un poco bajo, pero en fin. Madera de construcción, ¿qué significa esto? Pies ¿Verdad? cuadrados, Pie cuadrado, la ¿sí? madera. Y siempre es en par, jóvenes, no es impar. Ya nunca van a ver 41 ni 43, siempre se toma el pie par, ¿sí? Se redondea al inmediato superior. Clavo, tanto, y alambre, tanto. Pues más o menos este es el rendimiento que se tiene para una zapata. Me parece muy poco cemento, pero demasiado. Por cubo, ¿cuántas bolsas sería esto? Ni No sé cinco, cómo. ni cinco ¿Cómo? bolsas, ¿no? ¿Cómo es 200, 4,5? 4,5 no llega a 5. y se pone eso, 4 bolsas a un cubo de cemento. No, sí, Inge, ese es error. No ve, Dosificación. por eso les digo que está medio mal esto, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que entrar arriba de 300 kilos, ¿no? Y ustedes piensen en algo. ¿Cuál tiene que tener mayor cantidad de cemento, la columna o la zapata? O más resistencia, si quieren. Los zapatos. ¿Por qué, Franz? Porque recibe toda la carga de la estructura. Que tiene que tener, literalmente va a soportar toda la carga, ¿no? No, no es porque recibe toda la carga, no es esa la Porque razón. está en contacto con el suelo, Inge. Eso no se olviden, jóvenes. Por estar en contacto con el suelo,
necesita tener en primer lugar su recubrimiento. ¿Cuánto es de la zapata? 7 a 5 5 centímetros. centímetros mínimo, ¿no? Mientras que de las vigas columnas son apenas 2 a 3 centímetros, ¿sí? Entonces, por el asunto del contacto con el suelo, si bien el hormigón es más fuerte, también tiene que ser con buen recubrimiento. Entonces, en tesis he visto varias veces zapata 210 y la estructura 250, ¿no? Qué capo, ¿no? Entonces, eso es porque tal vez no están bien informados, ¿no? Siempre tiene que ser más la resistencia de la zapata. Pero de esta forma se cubica en los precios para poner cantidades y sacar el costo aproximado de la zapata, ¿no? Por metro cúbico. Mano de obra. Entonces, fíjense esto, capataz, ¿no? ¿Qué es un capataz? El capataz, el encargado Ingeps, de la obra, el que controla. Eso. No todo el tiempo tiene que estar el ingeniero ahí, ¿no? A veces tiene que hacer planos, tiene que hacer algo, pero el capataz es el que encarga en manejar a la gente, ¿ya? Se encarga de manejar a la gente. Y claro, el ingeniero le dice, mira, hoy tenemos que hacer esto o hasta tal día tenemos que terminar de armar la losa para vaciar. Tal día es la fecha de vaciado, hay que acelerar y el ingeniero se va a encargar de la parte técnica en el sentido de los fierros, cubicar material y demás, y el capataz se encarga de manejar a la gente. Ya él tiene su forma de manejar a la gente y administrar a la gente, ¿sí? Entonces, eso requiere experiencia en la construcción. Puede ser que no estoy hablando mal de nadie, pero puede ser que en el caso de ustedes, cuando salgan ya de la carrera, no es que saben todo de ingeniería, ¿no? Sino que muchos de ustedes van a tener que aprender desde cero muchas cosas. Y una vez que después de haber trabajado unos 5 años, ya están en las condiciones como para darse cuenta, ¿no? De cómo hacer ciertos trabajos y cómo organizar incluso al personal. ¿De acuerdo? Entonces es necesario pagar a un capataz, ¿no? Para que controle a la gente, controle la asistencia, ¿no? Y bueno, haga su trabajo, en pocas palabras, ¿no? Y muchas veces se obvia esto, ¿no? El residente resulta ser el capataz y los maestros saben más que el residente y es todo un problema eso, ¿no? Muchas veces ha pasado así, ¿no? Bien, o si no, también podría haber capataces que sepan ciertos trabajos específicos. Por ejemplo, albañil es albañil, pero hay capataces que saben alcantarillado, ¿sí? Han trabajado mucho en alcantarillado y saben cómo hacer alcantarillado y organizan a la gente y hasta enseñan al personal a hacer el trabajo. Entonces es importante que este capataz no solamente tenga voz de mando y demás, sino que también tenga la suficiente experiencia y preparación para hacer eso. Y los salarios en los ítems de los precios unitarios tendría que estar contemplando a este personal, ¿sí? Eso está en Mario de obra. Y como se pagan beneficios sociales, tiene que haber vacaciones, feriados, se tiene que pagar también horas extra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más o menos la jornada laboral de lunes a viernes? De 8 a 6, sí. Sábados de 8 a 12. Ahí está un error ya. Empieza a las 8 hasta las 9, hasta mediodía, ¿no? De ahí empieza de la 1 y tendría que ser hasta las 5, pero se hace trabajar hasta las 6. ¿Por qué razón?
para recompensar lo del sábado, sí, Inge. Bien, ¿no? Porque el sábado se supone que te están trabajando todo el día, ¿no? Y después hay periodos intermedios de descanso. ¿A qué horas son esos? A las 10 una coqueada y a las 3. Bien, ¿no? Entonces eso es sagrado, ¿no? Es una costumbre eso, ¿no? Y hay que respetarla, ¿no? Hay que respetarla y hacerla cumplir, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que entender, ¿no? Y tomar en cuenta en los rendimientos. Bien, el costo de la mano de obra también va de acuerdo a si la obra es especializada. Hay albañiles que son yeseros, ¿ya? Que solo se dedican, saben todo, ¿no? Pero su especialidad es el yeso. Incluso he visto algunos albañiles que colocan cerámica, que no necesitan ni clavits para separar la cerámica, directo pup, 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 van colocando rápido y avanzan bien y lo hacen muy bien ellos, ¿no? Tienen experiencia, ¿sí? Y hay otros que son de obra gruesa, ¿no? Gente que agarra los baldes de la mezcladora y está botando como si fuera agua. El cemento también lo lanzan. O sea, gente que es bastante hábil, ¿no? En su trabajo. Entonces a eso se le llama mano de obra especializada. Y eso a veces cuesta más, ¿sí? Cuesta más. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cuánto es el jornal de un albañil común, maestro? De un normal 150, sí. 140. Es de uno común, ¿no? Maestro común. Pero si estamos hablando de un especialista, un albañil que sabe hacer y tiene experiencia en algo, te pueden cobrar hasta 200 bolivianos, ¿sí? Porque es especialista, conoce, sabe, ¿no? A veces, por ejemplo, hay puentes que se hacen y hay albañiles puenteros siempre, ¿no? Que han trabajado así con ingenieros y conocen el trabajo y saben cómo hacer, saben organizarse. Ellos ya se imaginan cómo van a hacer, solo necesita que les des algunos detalles y ellos ya entienden cómo hacer el trabajo y hasta entrenan a otras personas. Entonces, esos tienen otro precio. O hay albañiles pavimenteros que no solamente saben frotachar, sino que saben agarrar la cortadora y cortar, ¿no? Las juntas del pavimento, que no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces tienen otro precio, ¿no? Entonces, dependiendo al trabajo, hay albañiles o personal que es especializado y cobra diferente, ¿no? Esa es una cosa que hay que reconocer, ¿no? Bien. Ahora hablemos acerca de los rendimientos. Entonces, el rendimiento podríamos decir que es la cantidad de unidades iguales que un obrero puede hacer en un periodo fijo. ¿Ya? O sea que se controla más que todo por hora, ¿sí? Por ejemplo, si es 1 metro cúbico de concreto, ¿en cuánto tiempo trabaja este obrero para hacer 1 metro cúbico de concreto? Entonces se toma un rendimiento. Entonces esos rendimientos se van calculando y se sabe cuánto puede costar el costo total de la gente que trabaja en 1 metro cúbico de concreto, sea de columna, que es una cosa, de viga es otra cosa, losa es otra cosa y fundaciones es otra cosa. Entonces el rendimiento va variando. ¿Cuál cree que cuesta más trabajo hacer? ¿Fundación, columna, viga o losa? ¿Cuál es el más trabajoso? Fundación. ¿Fundación? La losa, Inge, pues, porque la losa hay que armar, puntalear todo.
La fundación es lo más fácil, ¿no? Entonces, La losa, una parrilla es la fundación, pero la losa es lo más complicado. Por lo menos para listar una losa se puede tardar hasta 2 semanas, ¿sí? Entonces, es hartos trabajos que se tienen que hacer para listar una losa. Entonces, el rendimiento va a variar, ¿no? Va a variar, aunque el volumen sea poco, pero el trabajo que está implicando armar todo eso es bastante. Entonces, los rendimientos nos ayudan a calcular eso. Bien, ahora veamos este punto que es importante, lo que es el trabajo productivo. Actividad que aporta directamente a la producción, por ejemplo, la colocación de encofrado, hormigonado y vibrado. Entonces, eso es un trabajo productivo, algo que representa en avance, ¿sí? Donde se puede ver un avance inmediato. Por ejemplo, colocar cerámica ya muestra un avance inmediato. Pero también hay el trabajo contributorio, actividades de apoyo que deben ser realizadas para que el trabajo productivo se pueda hacer. Por ejemplo, si voy a hacer reboque, el trabajo productivo va a ser cuando empiezo a cachar, como dicen, a cachar y después agarro el frotacho, hago maestras, estoy con la regla haciendo así. Entonces, eso es un trabajo productivo porque ya estoy viendo el avance directo. Pero un trabajo contributorio, ¿cuál sería para hacer reboque de cemento? A ver, ¿qué se imagina? A ver, ¿dónde está Leandro? Trabajo contributorio. Y que decía para los materiales o de los materiales está hablando para el reboque. Antes de hacer reboque de cemento, ¿qué hay que hacer? Hay que mojar con agua si está seco. Ya, Después hay que cachar, pues, no, una antes de eso. plomada. Bien, hay que plomadear, ¿no? Sí, se tiene que colocar la maestra, ¿no? Por lo menos los daditos, ¿no? Para armar la maestra. Y cuando uno hace eso, no hay avance, ¿no? ¿Qué tal si tiene que cernir la arena? ¿No ve? Se cirne la arena. Se hace con arena cernida. Entonces está ahí sirviendo arena toda la tarde, ¿no? Sirviendo arena, colocando en bolsas de cemento. Y no hay un avance, no se nota un avance. No hay avance, pero sí ha sido un trabajo que está contribuyendo a un avance futuro, ¿no es cierto? Y una vez que tiene todo eso, ¿qué hace después? La mezcladora, ¿no? Se lleva en carretilla y se empieza a castear, ¿no? Entonces ahí viene recién el trabajo productivo. A ver, ¿qué es el trabajo no contributorio? Todas las demás acciones que no se encuentran dentro de las mencionadas anteriormente, que se presentan en tiempos desaprovechados, espera de materiales faltantes, conversación entre trabajadores y demás. Por ejemplo, eso ocurre cuando llega a las 10 y las 3, ¿no? Trabajo no contributorio. O la sanguchada, ¿no? Del fin de semana. Entonces son trabajos que no contribuyen a nada, ¿no? Solo es descanso. Porque no todo el tiempo la gente va a estar trabajando, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? No les puedes obligar, no son esclavos las personas, ¿no? Entonces, como cualquiera necesita darse un respiro, ¿no? Así que esos son los tipos de trabajos que hay que considerar. Y en las planillas hay también lo que son los productivos, ¿no ve? Improductivo y el productivo, ¿sí?
y se está tomando en cuenta el improductivo, cuánto es, y el productivo, que es importante, ¿no? Y también eso hay en el caso de mano de obra, solo que no está aquí expresado. Y luego vamos a ver cómo se puede realizar este trabajo, ¿no? Entonces, por otra parte, el rendimiento también varía de acuerdo a la experiencia que tiene el obrero. Entonces, mientras más experimentado sea, mayor es el rendimiento. ¿Sí? Entonces, hay gente que, como les digo, solo se dedica al yeso, ¿ya? Y hace muy rápido, ¿no? Muy rápido, a diferencia de otros, porque ese es su oficio. Conocen al yeso y saben todas sus mañas, saben cómo darse modos y demás, y trabajan en equipo y lo hacen muy bien. Entonces hay gente que solo se dedica al yeso y ganan más que un ingeniero a veces, ¿no? Los que trabajan en el yeso. Bien, a veces también está el jornal, que es el elemento básico de que se mide el trabajo, pero también hay lo que es el contrato, ¿no? Y también hay lo que es el destajo. ¿Alguien sabe lo que es el destajo? De staffing, sí, pues, es cuando, digamos, te dice, si lo acabas en 2 días, por ejemplo, una vaciada de acera, entonces lo que tienes que hacer en 3 lo acabas en 2, en un día descansas, pues, es destajo. Claro. Eso se puede aplicar al hacer elementos prefabricados, ¿no? Tal vez la cuota diaria sean, por decir, 500 elementos, pero esa persona lo termina en una tarde, ¿no? O en una mañana, 500 elementos. Ha cumplido. Entonces no se le puede exigir a que trabaje más tiempo, ¿no? Simplemente ha cumplido su parte. A eso se refiere el destajo, ¿no? Y contrato es diferente, ¿no? ¿En qué cosas se podría dar en contrato dentro de una obra? ¿Qué piensan? El contrato del yeso, de la cerámica, obra Ujú. fina, pintura. ¿Por qué conviene dar en contrato eso? ¿Por qué conviene? Porque prácticamente ellos saben, pues, en qué tiempo lo van a hacer y más rápido, pues, más rápido lo van a hacer, como se dedican a otra pintura, yeseros, ceramiqueros, facheros, es su área ahí. Claro. Y además te evitas, uno, controlar a estas personas. Dos, te libras de gastos de alimentación y cosas así. Y tres, lo hacen más rápido, aunque cuesta más, ¿no? Pero también podría venirte en contra porque si utilizas a personal que no tiene esa experiencia, puedes tardar más, pueden echar a perder material, ¿sí? Y quizás algunos trabajen simplemente por jornal, pero no por hacer rápido. Entonces, conviene en algunos casos el contrato, ¿sí? O en algunos casos el destajo, ¿no? Pero por lo general el elemento básico es el jornal, ¿no? Bien. Aquí hay un ejemplo interesante. Se tiene un proyecto para la construcción de un muro de contención. Este muro de contención seguramente es hormigón ciclópeo, ¿no? Vaciado en masa, el cual será construido en un tiempo de 3 meses y el volumen será de 250 metros cúbicos. La disposición de mano de obra durante la construcción del muro es la siguiente. 2 primeros meses, 4 albañiles y 5 peones. Último mes, 5 albañiles y 6 peones. Encontrar los rendimientos de albañiles y peones se considera 4 semanas por mes y 48 horas por semana. Pregunta de examen esto. Fíjense. Solución.
4 albañiles por 2 meses. Este mes lo transformamos a horas. Entonces, 2 meses, un mes, 4 semanas y una semana 48 horas por 4, más 5 albañiles. Sacamos esto, lo mismo por horas y suma 2.496 horas por albañil en 2 meses, 4 albañiles. 5 peones hacemos lo mismo y después 6 peones suma tantas horas. El volumen es 250 metros cúbicos. Estas son las horas trabajadas del personal en 2 meses. ¿Sí? Para el peón, 2 meses y aquí en un mes, ¿no? ¿Sí? 2 meses y aquí un mes. Ahora, divido esto entre 250, sale este valor y este es el rendimiento del albañil, que es 9,98 horas por metro cúbico. Y del peón es esto. Entonces, por lo tanto, el rendimiento del albañil es tanto y del peón es tanto. Entonces, de esta forma, más o menos puedo calcular los rendimientos del personal por unidades de trabajo, en horas, ¿no? Esto vamos a ir practicando en su momento, ¿ya? Bien, jóvenes, vámonos a dormir. Saquemos una evidencia, por favor. Bien, jóvenes, algo más antes de cerrar. Faltan los cuestionarios, ya los voy a elaborar. Yo creo que la siguiente semana vamos a entrar a lo que es el Quark. Vamos a empezar a practicar costos y presupuestos. Y luego el otro programa que vamos a utilizar es el Project, ¿sí? Para hacer seguimiento de cronogramas. Entonces todavía tenemos mucho que avanzar y hacer, ¿no? Aquí en la materia. Así que, aunque es una materia teórica, pero vamos a tratar de tener algo de práctica, ¿no? A algunos les ha ido muy mal, en el primer parcial por tomar muy a la ligera el cuestionario, ¿ya? Algunos han hecho el cuestionario una noche antes o esa misma noche que se tenía que presentar, han presentado fuera de hora un trabajo que les había dado casi una semana antes, ¿sí? Entonces, si les estoy dando un cuestionario, por lo menos para 3 o 5 días, es importante que el cuestionario demuestre que en realidad les ha tomado ese tiempo resolverlo, ¿ya? Y no hagan preguntas así como decir, ¿cómo te llamas? Leandro, así, ¿no? Listo, no, no es así, sino que tiene que reflejar de que ustedes han leído, han entendido y están resumiendo en parte lo que han aprendido en el texto, ¿no? Es la única forma que tengo de grabarles las ideas, porque si les voy a dar un examen escrito, ¿quién les puede impedir de que abran sus cuadernos y revisen todo, ¿no? O sea, es imposible hablar de un examen escrito así, ¿no? Por lo menos lean y escriban lo que están entendiendo y eso va a ser de mucho provecho, ¿ya? Así que el examen segundo parcial también va a ser escrito.
¿ya? Y si bien vamos a avanzar el Quark y el Project, pero no significa que va a entrar en el examen eso, ¿ya? Sino que lo que han aprendido en estos programas se va a ver reflejado en sus proyectos, porque en sus proyectos van a utilizar precios unitarios, ¿sí? Presupuestos. Y van a hacer una propuesta en realidad, ¿no? Van a armar una propuesta y van a necesitar utilizar todas estas herramientas, ¿ya? Para algunos de ustedes, lamentablemente, el proyecto va a ser decisivo, ¿no? Pero a los que han aprovechado, entonces les va a ir bien. No se preocupen. Bien, antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta, algo más que quieran preguntar o decir? ¿No? Ya. Bien, jóvenes, vayan a dormir. No se trasnochen. Mañana es 1 de mayo.